En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, lunes 21 de noviembre de 2022. Evangelio tomado de San Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie fuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre en los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene dos partes, dos temas de reflexión. El primer tema, que apunta al parentesco humano de Jesús y el parentesco espiritual de los hombres con Jesús. Y la segunda parte es sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Para comprender mejor la primera parte, el parentesco humano de Jesús, es necesario que nosotros tengamos en cuenta, para que no nos dejemos engañar y para que no caigamos en discusiones y en contiendas, no tengamos claro lo que significa lo que dice el versículo 46, su madre y sus hermanos. Si se tratara de verdaderos hermanos de Jesús, o sea, de hermanos de sangre, el Evangelio diría su madre y los hijos de su madre, pues esta era la forma de expresarse de los judíos. Este punto es bastante álgido siempre entre los hermanos protestantes y los hermanos católicos. Siempre hay como una discusión con respecto a eso, porque se sostiene que la Virgen no fue virgen porque tuvo más hijos, centrándose en esto. Pero mire, les voy a decir una cosa. Nosotros como cristianos, seamos de una o de otra iglesia, pues no debemos caer en discusiones, porque la palabra de Dios es clara. Y el Señor en su palabra no miente. Y el Señor en la palabra, en el Evangelio, lo que busca siempre es nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, nuestra salvación, nuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Jesús que comprendamos nosotros hoy, en el contexto de hoy, para este Evangelio? Que Jesús tuvo un parentesco humano. O sea, tuvo una familia, tuvo unos familiares, como todos los tenemos, un parentesco humano. Y el Señor nos enseña hoy que Él trasciende, no es que aparta ni niega ese parentesco humano, sino que trasciende el parentesco humano, porque hay que entrar a partir de este momento, hay que entrar en el parentesco de la espiritualidad cristiana. Hay que entrar en el parentesco de la divinidad, o sea, de esa relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que en el Evangelio de hoy Jesús está instaurando la nueva familia. ¿Cuál familia? La familia de Dios, la familia cristiana, la familia de los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto hay que tenerlo muy claro hay que tenerlo, porque si lo tenemos claro, nos va a ayudar a nosotros para que podamos ayudar a otros también a comprender las cosas de Dios. El parentesco que nosotros tenemos que experimentar, y que el que Jesús quiere que nosotros experimentemos en este tiempo, es el parentesco de la espiritualidad cristiana, ¿sí? Que nos sintamos familia de Dios. Y el Señor pone en el Evangelio de hoy un requisito esencial y imprescindible, que es para todos, para que pueda darse a la perfección, ese parentesco de la espiritualidad cristiana, la nueva familia de Dios, la familia espiritual. Es necesario cumplir la voluntad de Dios.
Es absolutamente necesario cumplir la voluntad de Dios. Yo hoy en la iglesia, cuando hice la predicación temprano, le decía a los hermanos que nosotros como cristianos tenemos que buscar la concordancia de nuestra vida con el Evangelio. Si nuestra vida cristiana no concuerda con lo que Jesús dice en el Evangelio, la cosa no está bien, no es así. Tiene que haber concordancia para que también ocurra de la concordancia pueda ocurrir la coherencia. Si hay concordancia y coherencia, entonces hay testimonio. Y si hay testimonio, hay veracidad de la salvación que solamente encontramos en Cristo. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo insistentemente, constantemente, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos asista para que nosotros no nos detengamos en discusiones, en contiendas, en interpretaciones que a veces se le dan al Evangelio porque el hombre se parcializa, porque el hombre escuchó que alguien dijo que la interpretación que había que darle a ese Evangelio era esta y no la que realmente hay que darle, que es la que estamos haciendo ahorita. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude porque cada día hay más divisiones. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada día hay más divisiones entre los cristianos, entre todos los hombres que dicen creer en Dios, y que muchos de los hombres que creen en Dios pues terminan dividiéndose, separándose porque se encaprichan, se aferran, se hacen empecinados en cumplir cosas que no tienen concordancia con el mensaje evangélico, con la profundidad del mensaje evangélico. Entonces la segunda parte del Evangelio está justamente en el versículo 50. Dice Jesús al que le dio el recado, que le dijo: mira, allá afuera, Señor, están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. En el versículo 49, Jesús dice, indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Versículo 50. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Eso es lo que en esencia es justo y necesario hacer. Eso es lo que realmente Dios quiere. Que nosotros, respetando el valor de la familia, por supuesto, cuidando la familia, orando por la familia, protegiendo la familia, nosotros aprendamos a ser familia de Dios, y que nuestro compromiso como familia cristiana, como cristianos, sea el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús nos exige hoy, y nos los dice constantemente en el Evangelio, que los cristianos, que los hijos de Dios, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y a través de Jesucristo, en los 4 evangelios, nosotros conocemos, porque eso fue que Él vino, a enseñarnos cuál es la voluntad de su Padre, nuestro Padre Creador, que vino a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer como cristianos. Y Él no solamente nos enseña lo que tenemos que hacer como cristianos, sino que hace todo lo que está en su poder para que nosotros sintamos necesidad y queramos descubrir la vocación cristiana de cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Si nosotros cumpliéramos, todos los que dicen creer en Dios y todos los que se dicen cristianos, cumpliéramos la voluntad de Dios a cabalidad, el mundo no estuviera patas para arriba como está. No estuviéramos al borde de una tercera guerra mundial. No estuviéramos con tantos problemas económicos, con tantas situaciones difíciles. Porque lamentablemente todo eso es señal de que el hombre está viviendo su vida sin Dios. Está viviendo su vida y haciendo lo que mejor le parece. Porque incluso hasta le cuesta. En muchos países está sucediendo esto. Incluso al hombre de hoy le cuesta incluso cumplir las leyes de la sociedad. Entonces, un caos total, una anarquía total. Entonces, le pedimos al Señor que nos ayude. Si usted que está escuchando este audio del Evangelio, usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, pues le recomiendo que se tome unos días, que se tome un tiempo para leer uno de los 4 evangelios, en este caso el Evangelio de San Marcos, que es más corto, 16 capítulos. Eso se lee 2 capítulos diarios, en 8 días usted lee completo el Evangelio de San Marcos, conoce a Jesús,
se entera de cuál es el mensaje de Jesús y aprende a conocer qué es lo que Jesús le está pidiendo como cristiano. Cuál es la voluntad, cómo es la voluntad y cómo tiene que cumplirla. Y con la ayuda de quién la va a cumplir, porque lo más importante en este caso es que tengamos claro de que no nos lanza todo y nos deja solos, sino que nos da toda la enseñanza y nos da el don del Espíritu Santo, la asistencia directa del Espíritu Santo, si lo invocamos, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y a veces da miedo encontrarse, miedo y tristeza, encontrarse con cristianos que dudan de la palabra de Cristo. Si Cristo te dice en el Evangelio que hagas algo, hay que hacerlo con toda seguridad de que los resultados van a ser providenciales, los resultados van a ser gracia de Dios, los resultados van a ser agradar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, porque esto no lo vamos a poder hacer solo. Para que podamos ser familia cristiana, para que podamos tener ese parentesco con la Santísima Trinidad y directamente con Jesús, necesitamos el don del Espíritu Santo. Y para que podamos cumplir la voluntad de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos acompañe y nos asista todos los días para que el mundo y las tentaciones del demonio no anulen en nosotros la iniciativa y la vocación de querer cumplir la voluntad de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.